Módulo 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Coma. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, julio 2020. Contenido. Cuadro clínico diagnóstico diferencial del estado de coma. Nivel de conciencia, estado de las pupilas, reflejo oculocefálico, patrón respiratorio y respuesta de reflejos y motora. Clasificaciones clínicas y anátomo funcional del coma. Causas reversibles del coma. Evolución, pronóstico y complicaciones de las causas básicas y determinantes del coma. Exámenes clínicos complementarios. Punción lumbar, fondo de ojo, urea, glicemia, ionograma plasmático, orina, dosificación de tóxicos exógenos, electroencefalograma, imágenes del cráneo y tórax. Medidas generales, alimentación, prevención de la infección y escaras. Rehabilitación precoz. Coma. El coma es un estado patológico de falta de respuesta con los ojos cerrados en el que el paciente no tiene ni conciencia ni un estado de vigilia y del cual no puede despertarse mediante estímulos vigorosos a un estado de conciencia o de vigilia. El estupor es un trastorno similar en el que los estímulos pueden despertar temporalmente al paciente a un estado limitado de respuesta, pero, en ausencia de estímulos, el paciente regresa a un estado de reactividad. El sueño es, por el contrario, un estado normal de inconsciencia activa cíclica del cual los individuos pueden ser despertados de una forma completa y persistente hasta una conciencia completa normal. El coma no es un estado unívoco. Tiene niveles de profundidad dependiendo del grado de respuesta refleja a la estimulación. Los trastornos de la conciencia abarcan un continuo desde el estado de letargia más leve hasta el estadio de coma más profundo. Tabla 404, 1. Comparación de los trastornos de la conciencia. Tabla 404, 2. Causas de estupor y coma. Lesión traumática encefálica, contusión, hemorragia intracerebral, epidural, subdural o subaracnoidea, presión intracraneal aumentada, neoplasias y otras lesiones con efecto de masa, infecciones, meningitis, encefalitis, absceso cerebral o empiema, sepsis u otra infección, especialmente en el anciano o en un paciente demenciado, enfermedad cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, infarto en el tronco del encéfalo o en el cerebelo o infarto hemisférico extenso, hemorragia en el tronco del encéfalo o en el cerebelo o hemorragia hemisférica extensa, vasculitis, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica, trombocitopénica, crisis, estado epiléptico, estupor, punta onda, estado postictal, encefalopatías metabólicas, hipoglucemia, hiperglucemia, hipercalcemia, hiponatremia, hipernatremia, hipoxemia, incluida anoxia trasparada cardíaca, acidosis, fallo de órgano o sistema hepático, renal, pulmonar, cardíaco, endocrinopatía, por ejemplo, coma mixedematoso, encefalopatías tóxicas, intoxicaciones medicamentosas, alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, opioides, estimulantes, salicilatos, anticonvulsionantes, anticolinérgicos, fármacos psicotrópicos u otros envenenamientos. Monóxido de carbono, toxinas industriales, otras encefalopatías, encefalopatía hipertensiva, hidrocefalia aguda, apoplejía hipofisaria. Otras. Conversión, simulación, catatonia. Epidemiología. Las frecuencias de las diversas causas de coma varían ampliamente dependiendo del contexto. Sin embargo, en la mayoría de los contextos, las causas más comunes son postraumáticas, metabólicas, anóxicas y tóxicas. Biopatología. El estado de vigilia es mantenido por una red de neuronas y sus conexiones en el tegmento central de la protuberancia y el mesencéfalo, sistema reticular, que reciben aferencias a cada nivel a medida que ascienden al interior del prosencéfalo basal, el tálamo y la corteza cerebral. El daño de esta red neuronal provocado por un traumatismo, isquemia, hipoxia, edema o lesiones metabólicas o tóxicas conduce al coma porque se altera el mecanismo ascendente del despertar. La conciencia de uno mismo y del entorno no solo requiere un estado de vigilia sino también un funcionamiento normal de los circuitos neuronales masivos paralelos reverberantes entre el tálamo y múltiples regiones corticales para aportar una experiencia integrada y unificada.
Estas estructuras y sus conexiones pueden ser dañadas por los mismos trastornos que afectan al sistema del despertar, aunque las neuronas talámicas y corticales son más sensibles al daño debido a sus requerimientos metabólicos más elevados. Una agresión cerebral global determinada, como una hipoxia o una isquemia sistémica sufrida durante una parada cardíaca, puede dañar de forma selectiva a las neuronas corticales y talámicas necesarias para la conciencia y dejar en gran medida intactas las neuronas filogenéticamente más antiguas y con menores demandas metabólicas del circuito del despertar en el sistema reticular. Este daño selectivo puede provocar un estado vegetativo, que se caracteriza por un estado de vigilia sin conciencia. El coma puede estar producido por 1. Daño estructural como resultado de un traumatismo craneal, edema, inflamación, isquemia o una lesión con efecto de masa, o 2. Efectos tóxicos y metabólicos difusos sobre las neuronas cerebrales. Las lesiones estructurales pueden afectar al circuito del despertar del tronco del encéfalo y del prosencéfalo basal directamente a través de un daño neuronal local o indirectamente por presión caudal o lateral o por un desplazamiento que provoque una isquemia local. Las encefalopatías metabólicas y tóxicas afectan de forma difusa a todas las neuronas cerebrales, particularmente a las neuronas corticales y talámicas metabólicamente sensibles. Sin embargo, las alteraciones metabólicas o tóxicas agudas también pueden causar una lesión encefálica estructural al alterar la presión arterial o la oxigenación, por ejemplo, toxicidad por opioides, o al producir edema encefálico, por ejemplo, insuficiencia hepática aguda, o desmielinización aguda, por ejemplo, por corrección demasiado rápida de la hiponatremia crónica. Las lesiones estructurales que causan coma producen de forma característica síndromes reconocibles de herniación cerebral en los que las desviaciones por la presión intracraneal producen un desplazamiento caudal y una isquemia del mesencéfalo y del lóbulo temporal medial a través de la escotadura del tentorio e inducen una disfunción de pares craneales, de la respiración y de los sistemas motores. La herniación transtentorial central debida a lesiones axiales de expansión lenta es poco frecuente. Es más habitual una herniación uncal debida a lesiones rápidamente expansivas y situadas lateralmente que atrapen al nervio oculomotor contra el uncus del lóbulo temporal. El desplazamiento lateral de estructuras cerebrales puede complementar o exceder al desplazamiento en dirección caudal. El sistema activador ascendente también puede ser dañado directamente por catástrofes que afecten de forma principal al tronco del encéfalo como una hemorragia y un infarto pontomesencefálicos o indirectamente por ondas de presión de dirección caudal producidas por lesiones hemisféricas con efecto de masa, como las derivadas de un traumatismo craneal o de neoplasias supratentoriales, abscesos, hemorragias o infartos extensos. Las encefalopatías metabólicas perturban el microentorno neuronal al alterar las condiciones metabólicas precisas necesarias para una excitabilidad neuronal normal. Las perturbaciones del medio neuronal pueden estar producidas por alteraciones en el flujo sanguíneo, en el suministro de oxígeno, en la concentración de glucosa, en la temperatura, en las concentraciones de electrolitos y en la presión intracraneal, así como por una meningitis, una crisis y un fallo de órganos. La profundidad de la alteración del nivel de conciencia resultante depende de la gravedad del trastorno metabólico. Las encefalopatías metabólicas leves pueden producir lentitud o letargia, mientras que las encefalopatías metabólicas graves pueden producir un coma profundo. La rapidez de inicio tiene una importancia particular. Una caída súbita de la concentración sérica de sodio puede producir un coma y crisis, mientras que un descenso lento a un nivel equivalente puede no producirlo. Las encefalopatías tóxicas pueden estar producidas por envenenamiento por agentes exógenos como los fármacos antidepresivos o por toxinas endógenas que deriven, por ejemplo, de una insuficiencia renal o hepática y que produzcan el mismo espectro de gravedad. Una inflamación meningea aguda, producida con mayor frecuencia por una meningitis bacteriana, induce un coma mediante la combinación de cambios inflamatorios y vasculares. Manifestaciones clínicas. Un paciente comatoso no responde y no puede ser despertado hasta un nivel de conciencia o de vigilia. El nivel de conciencia puede valorarse llamando al paciente por su nombre al oído en voz alta. Debe solicitarse a los pacientes que miren hacia arriba y hacia abajo para comprobar si existe un síndrome de cautiverio, en el que los movimientos oculares verticales pueden ser los únicos movimientos voluntarios remanentes.
Para desencadenar respuestas motoras pueden usarse estímulos nocivos. La estimulación de los pelos nasales y del tabique nasal con una torunda de algodón afilada puede desencadenar los reflejos de protección de las vías respiratorias. Los ejemplos aceptables de estímulos nocivos no traumáticos que pueden desencadenar una respuesta rápida si están presentes son la compresión del nervio supraorbitario, las articulaciones temporomandibulares o los lechos ungueales, o la fricción external con los dedos o los nudillos. Las respuestas motoras a estos estímulos generalmente pueden graduarse como localización, retirada, postura extensora refleja o ausente. Diagnóstico. El diagnóstico del coma requiere una anamnesis detallada, una exploración física y neurológica, pruebas de laboratorio y estudios de neuroimagen. Debería prestarse una atención inmediata si el paciente tiene signos de meningitis, por ejemplo, fiebre, rigidez de nuca, o un traumatismo craneal o hallazgos focales sugestivos de una masa, lesión o daño isquémico. Tabla 404, 3. Algunos indicios clínicos iniciales para el diagnóstico de estupor y coma. Causas estructurales. Anamnesis. Inconsciencia de inicio abrupto, cefalea súbita y vómitos. Exploración. Signos neurológicos focales, hemiparesía, posturas, reflejos asimétricos, y reflejos pupilares a la luz anormales. Causas metabólicas o tóxicas. Anamnesis. Inconsciencia de inicio gradual, estado confusional precedente, crisis, trastorno cognitivo conocido, administración de insulina o consumo de drogas. Exploración. Ausencia de signos neurológicos focales, presencia de signos de liberación frontal, reflejos pupilares a la luz intactos, temblor, asterixis o mioclonía multifocal, evidencia de infección sistémica, signos de punción con una aguja. Meningitis. Anamnesis. Cefalea que empeora, rigidez y dolor cervical, fiebre, escalofríos, estupor y coma progresivos. Exploración. Fiebre, rigideces, rigidez de nuca, y signos de inflamación meningea. Tabla 404, 4. Escala de valoración del coma FOAR. Respuesta ocular. E4. Párpados abiertos o cerrados, seguimiento o parpadeo a la orden. E3. Párpados abiertos, pero no hay seguimiento. E2. Párpados cerrados, aunque se abren al dolor. E1. Los párpados permanecen cerrados ante estímulos dolorosos. Respuesta motora. M4. Levanta el pulgar, hace un puño o el signo de la paz. M3. Localiza el dolor. Metros cuadrados. Respuesta en flexión al dolor. M1. Respuesta extensora al dolor. M0. No hay respuesta al dolor o estado epiléptico mioclónico generalizado. Reflejos del tronco del encéfalo. B4. Reflejos pupilares y corneales presentes. B3. Una pupila dilatada y reactiva a la luz. B2. Reflejos pupilares o corneales ausentes. B1. Reflejos pupilares y corneales ausentes. B0. Reflejos pupilares, corneales y tusígenos ausentes. Respiración. R4. Patrón respiratorio regular. R3. Patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. R2. Patrón respiratorio irregular. R1. Estímulos o respiraciones por encima de la frecuencia del respirador. R0. Apnea o respiraciones a la frecuencia del respirador. Tabla 404, 5. Niveles funcionales cerebrales determinados por los hallazgos en 5 sistemas clínicos. Nivel funcional, conciencia, respiración, pupilas, reflejos vestibulo-oculares, y respuestas motoras. Herniación transtentorial central. Diencefálico alto, estupor ligero, eupnea, bostezos, apnea, posthiperventilación, pupilas pequeñas, reactivas, pérdida del componente de comprobación, respuesta paratonía, prensión. Diencefálico bajo, estupor profundo, Cheyne-Stokes, pupilas pequeñas, reactivas, pérdida del componente de comprobación, respuesta, posturas en decorticación. Mesencefálico, coma, hiperventilación neurógena central, pupilas, posición media, fijas, pérdida de función del recto medial, respuesta, posturas en descerebración. Pontino superior, coma, hiperventilación neurógena central, pupilas, posición media, fijas, pérdida de función del recto medial, respuesta, posturas en descerebración.
Pontino inferior, atáxica, pupilas, posición media, fijas, reflejos, ausentes, respuesta flacidez. Bulbar, apnea, pupilas, posición media, fijas, reflejos, ausentes, respuesta flacidez. Herniación transtentorial uncal. Tercer nervio precoz, no fiable normal, pupilas, homolateral dilatada, fija, reflejos, normal, respuesta hemiparesía contralateral. Tercer nervio tardío, Chaine Stokes o hiperventilación neurógena central, pupilas, homolateral dilatada, fija. Contralateral dilatada, fija. Disfunción del recto medial, respuesta hemiparesía homolateral y postura en descerebración contralateral. Mesencefálico pontino, hiperventilación neurógena central o atáxica, pupilas, posición media, fijas, reflejos, ausentes, respuesta postura en descerebración bilateral. Las escalas de valoración del coma son útiles para describir la profundidad del coma, valorar los cambios de forma seriada y evaluar el pronóstico. La escala del coma de Glasgow, extensamente usada, se diseñó para valorar a los pacientes con lesión encefálica traumática y es una combinación de 3 respuestas. La escala FOAR es más útil para todas las causas de coma, porque valora de forma más exacta la función del tronco del encéfalo y cuantifica la conciencia. La anamnesis relevante comprende las referencias de testigos oculares de cualquier cefalea previa, vómitos, estado confusional, uso de fármacos prescritos o de drogas de recreo, consumo de alcohol, diabetes, fiebre, traumatismo craneal, actividad epiléptica y enfermedades médicas, especialmente fibrilación auricular. Puede ser especialmente útil el ritmo en que declinó la función neurológica. Después de determinar el nivel de conciencia, la exploración neurológica se centra en 4 sistemas cuya valoración minuciosa puede distinguir las causas estructurales de las causas metabólicas de coma y delimitar el nivel encefálico funcional afectado por el proceso patológico. 1. Frecuencia y patrón respiratorios. 2. Tamaño, forma y reactividad de las pupilas. 3. Movimientos oculares espontáneos y desencadenados por los reflejos vestibulo-oculares, y 4. Respuestas motoras a estímulos. La frecuencia y el patrón respiratorios deberían observarse. La respiración de Chaine-Stokes es una forma de respiración periódica cuya amplitud forma una onda sinusoidal, con períodos de entre 5 y 45 s de apnea salpicados de períodos de hiperpnea. Se observa en las encefalopatías metabólicas, especialmente aquellas provocadas por insuficiencia cardíaca, y durante el sueño. La hiperventilación neurógena central, que es una hiperpnea y taquipnea continua que produce una alcalosis respiratoria pura, ocurre en lesiones rostrales del tegmento del tronco del encéfalo a nivel mesencefálico. Una respiración rápida profunda, Kussmaul, que compensa una acidosis metabólica grave parece similar. Los patrones respiratorios irregulares con períodos apneicos pueden indicar afectación grave del tronco del encéfalo y pueden ser agónicos. Puede valorarse el tamaño pupilar y la reactividad a un estímulo luminoso brillante para evaluar la integridad de los nervios ópticos y oculomotores, el mesencéfalo y los nervios simpáticos. La reactividad de las pupilas a la luz es un signo importante que discrimina entre el coma estructural y el coma metabólico tóxico. Las pupilas normalmente permanecen reactivas a lo largo de profundidades variables de un coma metabólico tóxico, a menudo hasta que sucede la apnea, mientras que los reflejos pupilares se pierden más pronto en el coma estructural producido por una herniación transtentorial. Las pupilas son pequeñas, isocóricas y reactivas en pacientes con encefalopatías metabólicas. Cuando está afectado el nervio oculomotor o el mesencéfalo, la pupila homolateral es reactiva a la luz debido a la lesión de los constrictores pupilares parasimpáticos y se dilata debido a una falta de oposición sobre los dilatadores pupilares simpáticos. Cuando la herniación progresa aún más, también se dañan las fibras simpáticas del tronco del encéfalo, por lo que la pupila afectada regresa a una posición media y se hace reactiva a la luz o a la oscuridad. Las lesiones que solo afectan a la protuberancia y no al mesencéfalo, por ejemplo, hemorragia, infarto pontino, pueden provocar pupilas puntiformes cuya reacción intacta a la luz puede observarse con una lente de aumento. Una enfermedad preexistente, por ejemplo, diabetes, o fármacos aplicados localmente al ojo también pueden alterar los reflejos pupilares. Los movimientos oculares espontáneos pueden tener un valor localizador.
La desviación conjugada ocular horizontal apunta al lado de las lesiones cerebrales rostrales al tronco del encéfalo, habitualmente en el hemisferio cerebral, pero al lado opuesto en las lesiones del tronco del encéfalo. La desviación ocular tónica hacia abajo sugiere lesiones agudas del tálamo o del mesencéfalo dorsal. La desviación ocular tónica hacia arriba es inusual, aunque se observa en pacientes con lesiones hipóxico-isquémicas. El bobinocular, con un movimiento rápido hacia abajo seguido de un retorno lento hacia arriba, sugiere una lesión pontina. El bobinocular inverso con un movimiento lento hacia abajo y un movimiento rápido hacia arriba, bipinocular, tiene un escaso valor localizador, aunque puede observarse después de agresiones hipóxico-isquémicas y trastornos metabólicos. La mirada en ping-pong con movimientos oculares horizontales conjugados alternantes es inespecífica, aunque un trastorno más lento y por otra parte similar, llamado mirada periódica alternante, se observa en aquellos con una encefalopatía portosistémica. La desviación ocular en el plano horizontal, en la que un ojo está más alto que el otro en la posición primaria de la mirada, sugiere una lesión del tronco del encéfalo. El reflejo vestíbulo-ocular valora la función hemisférica cerebral y del tronco del encéfalo mediante la inducción refleja de movimientos oculares. En primer lugar, debería inspeccionarse el conducto auditivo externo para descartar una perforación de la membrana timpánica y una obstrucción por cerumen. Luego se instila agua helada en el interior del canal, 10 ml para la valoración habitual y 50 ml para la evaluación de muerte cerebral, y se observan los movimientos oculares reflejos inducidos. En pacientes con un nivel de conciencia normal, como aquellos en coma psicógeno, se produce un nistagmo horizontal marcado. En aquellos con estupor a nivel diencefálico, como el producido por una encefalopatía metabólica, se suprime el componente rápido del nistagmo, por lo que el paciente responde con movimientos conjugados oculares tónicos completos hacia el oído instilado. En las lesiones de los nervios oculomotor y abducens o en lesiones del mesencéfalo o de la protuberancia se observa una oftalmoplegia de valor localizador. En la muerte cerebral o en el fallo completo del tronco del encéfalo no se observa respuesta. Los reflejos vestíbulo-oculares pueden estar abolidos tras el tratamiento con antibióticos ototóxicos. Las respuestas motoras se observan tras la estimulación nociceptiva. A unos niveles inferiores de un coma estructural, a menudo se observan movimientos posturales de las extremidades. El movimiento postural de las extremidades es un movimiento reflejo tónico del tronco del encéfalo, unilateral o bilateral, estereotipado, inducido por la estimulación, especialmente la estimulación nociceptiva. La postura en decorticación, en la cual el brazo se extiende y la pierna homolateral se extiende, sugiere un nivel funcional mesencefálico. La postura en descerebración, en la que ambos brazos y la pierna homolateral se extienden, sugiere un nivel funcional pontino. Cuando está destruida la totalidad del tronco del encéfalo, como en la muerte cerebral, todas las extremidades permanecen flácidas durante la estimulación. Las encefalopatías metabólico-tóxicas habitualmente producen signos motores simétricos, mientras que las causas estructurales de coma producen frecuentemente signos motores asimétricos. La hipoglucemia y la hiponatremia aguda son excepciones. En ellas puede observarse afasia, parálisis de la mirada y hemiparesía. Con frecuencia se desarrollan crisis mioclónicas con movimientos clónicos rítmicos continuos o intermitentes en pacientes que han sufrido un daño neuronal hipóxico-isquémico durante una parada cardiopulmonar. El estado epiléptico mioclónico es un signo de mal pronóstico. En la exploración física general, la valoración de las constantes vitales, la otoscopia, la exploración del fondo de ojo y la inspección para evaluar traumatismo craneal, rigidez de nuca y rastros de agujas pueden proporcionar hallazgos clave. Las pruebas de laboratorio urgentes generalmente consisten en un recuento hemático completo, electrolitos séricos, nivel de glucosa sanguínea, pruebas de función renal y hepática, estudio de coagulación, pruebas de función tiroidea, análisis de gases en sangre arterial, concentración de alcohol en sangre, detección sistemática de drogas en orina y electrocardiograma. Si existe probabilidad de intoxicación, particularmente en ausencia de cetonas, uremia o un nivel anómalo de lactato, debe medirse la brecha osmolar. Las pruebas toxicológicas rutinarias no suelen cambiar el manejo agudo y generalmente añaden poco a la evaluación diagnóstica, salvo en los pacientes con una tomografía computarizada normal y sin signos de lateralización en la exploración física.
Si existen signos de meningitis, deben realizarse hemocultivos y una punción lumbar sin demora debido a las pruebas de imagen si no existen signos focales importantes, por ejemplo, hemiparesía. La tomografía computarizada encefálica debe realizarse urgentemente en casi todos los pacientes en coma. Cuando la tomografía computarizada es normal en un paciente comatoso sin signos neurológicos claros de lateralización, el coma generalmente es resultado de intoxicación. Deben considerarse pesticidas, etanol, alcoholes atípicos, opioides, incluida la heroína, e intoxicación por benzodiazepinas. Después de la exploración neurológica y de que se hayan efectuado pruebas de cribado de laboratorio, una tomografía computarizada craneal y una punción lumbar, puede realizarse un diagnóstico de sospecha en la mayoría de los pacientes. Si hay signos focales presentes a pesar de unos hallazgos normales en la tomografía computarizada, debería considerarse un infarto agudo que afecte a la circulación posterior. La angiografía cerebral mediante tomografía computarizada o la resonancia magnética pueden aclarar el diagnóstico. Si no existen signos lateralizadores, las causas metabólicas y tóxicas son las más probables. Un electroencefalograma es útil en pacientes en los que una actividad epiléptica no convulsiva puede ser la causa del estupor o del coma. Tratamiento. El manejo del coma requiere medidas diagnósticas, terapéuticas y de soporte de forma simultánea. Los tratamientos específicos, que dependen del diagnóstico etiológico, incluyen la atención urgente de cualquier traumatismo craneal, la estabilización urgente de la respiración y de la circulación y el control de las crisis son críticos para todos los pacientes. En pacientes sin hallazgos focales o sin una meningitis obvia, puede administrarse durante la evaluación diagnóstica dextrosa al 50%, 25 gramos intravenosa. Tiamina, 50 mg intravenosa. Naloxona, 0,4 a 2 mg intravenosa. Y flumacenilo, 0,2 mg intravenosa. Si existe fiebre, rigidez de nuca o leucocitosis, se debería tratar al paciente de una presunta meningitis bacteriana con antibióticos por vía intravenosa antes de la neuroimagen y de la punción lumbar. Tabla 404, 6. Manejo urgente de pacientes en coma. 1. Asegurar la oxigenación. 2. Mantener la circulación. 3. Administrar dextrosa al 50%, 25 gramos intravenosa. Y controlar la glucosa. 4. Disminuir la presión intracraneal aumentada. 5. Detener las crisis con lorazepam, 1,0 a 2,0 mg intravenosa. 6. Buscar y tratar infecciones. 7. Restaurar el equilibrio ácido básico y de electrolitos. 8. Normalizar la temperatura corporal. 9. Administrar tiamina, 50 mg intravenosa. Y multivitaminas. 10. Considerar la administración de antagonistas de opioides, naloxona, 0,4 a 2,0 mg intravenosa. 11. Considerar la administración de antagonistas de benzodiazepinas, flumacenilo, 0,2 mg intravenosa. 12. Controlar la agitación. 13. Proteger los ojos. 14. Considerar inducir una hipotermia terapéutica para las causas hipóxico-isquémicas difusas. Tabla 404, 7. Diagnóstico del estado vegetativo. 1. Ausencia de conciencia de uno mismo o del entorno, respuesta, o comportamiento voluntario apropiados a todos los estímulos, comprensión o expresión del lenguaje. 2. Presencia de estado de vigilia intermitente manifestado por la presencia de ciclos de vigilia-sueño, funciones autónomas, reflejos de los nervios craneales y espinales. 3. Repertorio de conductas potenciales. Respiración espontánea, movimientos oculares horizontales espontáneos, emisión de sonidos, pero no palabras, muecas al dolor. Realiza expresiones faciales, bostezos. Realiza movimientos mandibulares de masticación, traga saliva, mueve las extremidades sin propósito, arquea la espalda, posturas en decorticación de extremidades, retirada en flexión ante estímulos nociceptivos, mueve la cabeza o los ojos brevemente hacia el sonido o hacia el movimiento, sobresalto auditivo. Debe disminuirse con urgencia una presión intracraneal elevada. Los tratamientos incluyen hiperventilación mediante bolsa o respirador, agentes hiperosmolares intravenosa.
como el manitol y glucocorticoides intravenosa. Para los pacientes con edema vasógeno derivado de tumores cerebrales, abscesos o meningitis bacteriana. La inducción terapéutica de hipotermia leve durante varios días mejora los resultados en los pacientes que están en coma tras una lesión neuronal hipóxico-isquémica difusa causada por parada cardíaca, y una temperatura objetivo de 36 grados Celsius es tan buena como 33 grados Celsius. La extirpación neuroquirúrgica de las lesiones con efecto de masa en expansión y el destechado craneal, hemicraniectomía, pueden salvar la vida en los pacientes seleccionados. Pronóstico. El pronóstico del coma es altamente variable y depende de la causa, el estadio, el grado de daño estructural cerebral y la posible reversibilidad. La mayoría de los pacientes supervivientes sometidos a hipotermia terapéutica tras parada cardíaca tienen preservación de la función cognitiva y son capaces de volver a trabajar. Las reglas de predicción para la recuperación solo se aplican a la causa específica. El pronóstico después de una lesión traumática cerebral se puede predecir con la puntuación de la escala de coma de Glasgow. En los pacientes que han sobrevivido a una parada cardiopulmonar y a la reanimación y en los que los factores tóxicos y metabólicos, por ejemplo, sedación, bloqueo neuromuscular, hipotermia, fallo orgánico y shock, no son un problema. La probabilidad de recuperación de la conciencia es menor del 1% si están presentes algunos de los signos siguientes. Día 1. Presencia de un estado epiléptico mioclónico. Días 1 a 3. Ausencia bilateral de la respuesta N20 del potencial evocado somatosensorial. Días 1 a 3. Concentración sérica de enolasa neuroespecífica mayor de 33 microgramos por litro. Día 3. Ausencia de reflejos pupilares o corneales. Respuestas motoras extensoras o ausentes. Si el paciente permanece comatoso el día 3 sin estos hallazgos y sin una contribución de una encefalopatía metabólica o tóxica potencialmente reversible, la probabilidad de recuperación de la conciencia está por debajo del 10% si no hay respuesta de retirada frente a estímulos dolorosos y por debajo del 40% si hay retirada ante estímulos dolorosos pero no hay apertura ocular espontánea. Algunos pacientes pueden parecer recuperarse completamente en unos días tras un episodio de alteración de la oxigenación cerebral, pero después empeoran días a semanas después debido al síndrome de leucoencefalopatía posthipóxica tardía, causado por desmielinización. Las pruebas de neuroimagen muestran característicamente desmielinización hemisférica difusa que preserva el cerebelo y el tronco del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo puede presentar elevación del nivel de proteína básica de la mielina, y la biopsia puede confirmar leucoencefalopatía. Algunos pacientes se recuperan lentamente en 3 a 12 meses, pero generalmente con secuelas neurológicas importantes. Otros pueden permanecer en estado vegetativo o mínimamente consciente.